En el rincón más profundo del continente sudamericano, existe un latido que el mundo ha decidido ignorar. A diferencia del estruendo mediático que rodea constantemente las crisis de naciones vecinas como Argentina o Venezuela, donde la hiperinflación y el caos social dominan los titulares diarios, Paraguay guarda un silencio sepulcral que resulta inquietante. Es la crisis que no se grita con megáfonos en las plazas, sino que se padece en el silencio asfixiante de los hogares, en los pasillos de hospitales vacíos y en los mercados donde el dinero ya no alcanza. Aquí, en el llamado corazón de Sudamérica, el órgano vital que debería bombear prosperidad a toda la región, parece latir con una arritmia preocupante que amenaza con detenerse. Mientras los indicadores macroeconómicos internacionales aplauden una estabilidad de décadas y una moneda, mamel guaraní, que parece inmune al paso del tiempo y a las tormentas financieras externas, los cimientos sociales del país se están resquebrajando sin que nadie en el exterior parezca notarlo o quiera denunciarlo. Al caminar por la avenida Aviadores del Chaco, en el corazón de Asunción, la mirada del visitante se pierde inevitablemente entre rascacielos de cristal y acero que reflejan un sol implacable. Es el nuevo eje corporativo de la ciudad, un símbolo reluciente de un milagro económico que brilla con la intensidad de los espejismos en el desierto. Estos edificios, monumentos a la modernidad y al flujo de capital, son el hogar y el centro de operaciones de un selecto 1% de la población que disfruta de las mieles de una economía formal aparentemente pujante. Es una fachada de opulencia impecable, y donde los centros comerciales de lujo, repletos de marcas internacionales, y los hoteles de 5 estrellas ofrecen una experiencia de primer mundo. Sin embargo, este brillo es profundamente engañoso. Detrás de los números de inflación baja y de las reservas internacionales sólidas que tanto presumen las autoridades, se oculta una realidad de hambre, desigualdad y precariedad extrema que no cabe en las pulcras hojas de cálculo de los economistas gubernamentales. Apenas a unos cientos de metros de estas majestuosas torres de cristal, el paisaje urbano cambia de forma drástica y dolorosa. El asfalto perfecto y señalizado da paso repentinamente al barro, al polvo y al olvido. Allí, en las orillas, surgen los bañados, en esas extensas zonas inundables que abrazan el curso del río Paraguay y donde el trabajador invisible lucha cada jornada por no ser devorado por la corriente o por la miseria absoluta. Este personaje colectivo, compuesto por miles de familias que han migrado del campo a la ciudad buscando una oportunidad, representa el verdadero pulso de la nación. Son personas que ven cómo la ciudad crece hacia arriba en forma de rascacielos, mientras ellos son excluidos hacia abajo, hacia las zonas donde el agua estancada, el barro persistente y la falta total de alcantarillado sanitario son la norma cotidiana. Para estos ciudadanos, la estabilidad de la moneda no es un motivo de orgullo nacional, sino un dato macroeconómico irrelevante que no se traduce en platos de comida nutritiva ni en medicinas básicas para sus hijos enfermos. La dualidad de Asunción es absoluta y cruel. La ciudad opera en 2 planos paralelos que casi nunca se tocan ni se reconocen: la economía formal y bancarizada, protegida por altos muros y seguridad privada, y la inmensa economía informal, donde sobrevive la mayoría de la población. Esta última es el refugio desesperado de quienes han sido abandonados por un Estado que recauda poco de las grandes fortunas y ofrece servicios públicos al borde del colapso. Antes de que sigamos profundizando en este laberinto de contrastes, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Esta fragilidad institucional es evidente en un sistema de salud que obliga a los pacientes a comprar sus propios insumos y en un transporte público deficiente. El mito del país barato atrae capital extranjero, pero genera una burbuja inmobiliaria que desplaza a los locales. ¿Qué sucede cuando la riqueza proviene de las sombras de la frontera? Para entender por qué el cristal de los edificios de Asunción brilla con tanta intensidad, es necesario alejarse de la capital y viajar hacia el este, hacia esa zona fronteriza donde el río Paraná
marca una herida abierta por donde supura la verdadera esencia de la economía paraguaya. Ciudad del Este no es simplemente un centro comercial ruidoso. Es el pulmón febril y caótico de un sistema que ha decidido, deliberadamente, convertir el contrabando en su piedra angular. En estas calles, donde el aire está saturado de humedad, el ir y venir de mercancías no representa un error accidental en el engranaje del Estado, sino el combustible vital que mantiene en marcha al país. Millones de dólares fluyen cada hora en un río invisible, de productos que entran y salen sin dejar rastro en los registros oficiales, alimentando a una clase política que ha perfeccionado el arte de mirar hacia otro lado, mientras recibe su parte de la ganancia oculta en las sombras de la frontera. Pero el contrabando no es el único motor que impulsa esta maquinaria de desigualdad. Al sobrevolar el territorio nacional, se observa un paisaje dominado por un verde monótono, que se extiende hasta el horizonte como un océano sin fin. Es el mar de soja, el oro verde que ha posicionado a Paraguay como potencia exportadora global a un costo social devastador. La concentración de la propiedad rural es casi feudal y se impone de forma violenta. Un puñado de familias y empresas transnacionales controlan extensiones de suelo inmensas, mientras miles de campesinos son desplazados de sus hogares ancestrales. Estos hombres y mujeres, despojados de su medio de vida, se convierten en refugiados internos que terminan engrosando las filas de los bañados en la periferia de Asunción, huyendo de una tierra que ya no les pertenece y de un sistema que los ha vuelto invisibles en su propia patria. Este modelo de latifundio destruye sistemáticamente la soberanía alimentaria de una nación bendecida con tierras fértiles en las orillas del río. Es una paradoja cruel observar cómo los mercados locales deben importar tomates y verduras de los países vecinos, porque el suelo paraguayo está hipotecado al monocultivo masivo destinado al ganado extranjero. En las profundidades del Chaco, la frontera agrícola avanza con voracidad, devorando bosques nativos a un ritmo alarmante. El aire, antes puro, ahora está impregnado con el aroma acre de los agroquímicos que afectan la salud de las comunidades rurales, que aún resisten el avance de las máquinas y el despojo de sus recursos naturales básicos. Este despojo rural es la génesis de la crisis urbana. Cada hectárea de soja plantada empuja a otra familia hacia la informalidad de la capital. Mientras tanto, el dinero generado no se reinvierte en bienestar social, sino que viaja por un triángulo de sombras compuesto por el poder político, las mafias, y un sector empresarial que se beneficia del caos institucional. Los puertos privados, operando con una autonomía que desafía el control estatal, son puntos estratégicos para la salida de riqueza que evade impuestos, y para la entrada de capitales que necesitan ser blanqueados bajo el amparo de la impunidad y el silencio de las autoridades. En este punto, la construcción de rascacielos en la avenida Aviadores del Chaco cobra un sentido siniestro. Muchas de estas estructuras son lavanderías de concreto donde el dinero del tráfico se transforma en propiedad legítima. Al mismo tiempo, el Estado ha caído en una trampa de deuda pública para financiar obras de infraestructura que solo facilitan el tránsito de camiones de soja, dejando al ciudadano común con la cuenta a pagar. El trabajador invisible camina por calles rotas y espera horas por un transporte deficiente mientras el sol golpea con furia, viendo cómo el dinero público se vierte en proyectos que solo sirven al sector agroexportador, profundizando una brecha social que se vuelve insalvable. Este saqueo tiene un costo humano inmenso en cada rincón olvidado. Cada dólar perdido en la corrupción fronteriza es un hospital que no se construye o una escuela que se cae a pedazos. Los expertos calculan que la hemorragia de fondos hacia el Estado paralelo es de tal magnitud que Paraguay podría haber alcanzado el desarrollo pleno en pocas décadas. Sin embargo, el sistema prefiere mantener las venas abiertas, permitiendo que la riqueza se escape, mientras el corazón de Sudamérica se debilita. Nadie sabe cuánto tiempo más soportará este sistema antes de que el organismo colapse, dejando tras de sí solo el esqueleto de cristal de una prosperidad que nunca fue compartida con quienes más la necesitaban.
El costo real de la corrupción es el silencio de los que ya no tienen nada que perder. La captura del Estado en Paraguay no se manifiesta a través de simples sobornos ocasionales, sino como una arquitectura institucional meticulosamente diseñada para el saqueo sistemático. Aquí, la corrupción política ha dejado de ser una anomalía para convertirse en el engranaje principal que mueve la maquinaria pública. El sistema de captura del Estado, liderado por un partido gobernante que ha ejercido un control casi total sobre la justicia y la economía durante décadas, garantiza que los recursos fluyan siempre hacia las mismas manos. No es solo el robo de fondos públicos, es la creación de leyes a medida, como el blindaje de jueces y la asfixia de cualquier intento de fiscalización. El ciudadano común observa, con una mezcla de apatía y miedo, cómo el poder se hereda y se reparte en los pasillos de mármol, mientras las instituciones encargadas de velar por el bien común actúan como guardaespaldas de la élite económica y los intereses privados. En este laberinto de influencias, la clase media paraguaya se enfrenta a una erosión lenta pero implacable. Aquellos que alguna vez creyeron estar a salvo, hoy se deslizan peligrosamente hacia la pobreza, empujados por la falta de un seguro social real y el costo prohibitivo de una salud privada, que es la única alternativa ante hospitales públicos desmantelados. Para la juventud paraguaya, el horizonte se ha vuelto estrecho y asfixiante. En las facultades y en los barrios populares, el dilema es siempre el mismo. El desarraigo de la emigración hacia los cielos inciertos de España o Argentina, o la resignación de una vida atrapada en el sector informal, vendiendo su tiempo por salarios que apenas alcanzan para sobrevivir al día siguiente. Es una generación entera que ve cómo el mérito se rinde ante el nepotismo y el contacto político, y cómo el futuro se desvanece antes de siquiera haber comenzado en su propia tierra. Ante este panorama, surge la pregunta inevitable: ¿existe una salida o estamos presenciando el colapso definitivo del sistema? La redención del país pasaría por reformas fiscales profundas, pero en los círculos de poder, cobrar impuestos a las grandes fortunas o al sector agroexportador es visto como una verdadera herejía. Paraguay sigue siendo un paraíso fiscal para los pocos, mientras el resto de la población financia con su consumo básico el funcionamiento de un Estado que les da la espalda constantemente. Sin embargo, en medio del silencio, algunos movimientos sociales comienzan a despertar, cuestionando el status quo y exigiendo que la riqueza de la tierra se traduzca en dignidad para todos. Es un clamor incipiente que se enfrenta a un muro de impunidad que parece inamovible, pero que representa la última esperanza de un pueblo que se niega a ser borrado de la historia oficial. El destino de Asunción y de todo el país se encuentra en una encrucijada crítica. La crisis climática ya no es una advertencia lejana, sino una realidad que golpea cada año con inundaciones más violentas que desbordan los ríos y obligan a miles de personas a abandonar sus hogares en los bañados. Mientras el agua reclama el terreno, la brecha social se ensancha hasta volverse un abismo imposible de ocultar tras los muros de cristal de la avenida Aviadores del Chaco. El peligro latente es la consolidación total de un narcoestado, donde el dinero del tráfico no solo lave edificios, sino que termine por comprar la voluntad de cada funcionario, borrando la delgada línea que aún separa la legalidad de la delincuencia organizada. Si no hay una limpieza institucional inmediata, el brillo de la capital será solo el sudario de una nación que perdió su alma en el mercado de la impunidad absoluta. Al final, el resumen visual de esta dualidad es desgarrador. De un lado, el lujo obsceno de los centros comerciales que ofrecen marcas globales a una élite minúscula. Del otro, la miseria estancada de un trabajador invisible que no puede permitirse enfermarse. La estabilidad del guaraní y el crecimiento del PIB son cifras vacías cuando no pueden garantizar que un niño en el Chaco tenga agua potable o que un joven en Asunción tenga un empleo digno. El corazón de Sudamérica está sufriendo un infarto silencioso, una arritmia provocada por la avaricia y el abandono. No es solo el futuro de Paraguay lo que está en juego, sino la dignidad de millones de personas que han sido reducidas a simples estadísticas.
¿Llegaremos a tiempo para reanimar este órgano vital o simplemente seremos los cronistas de su detención final? Un país no se mide por sus rascacielos, sino por el respeto que muestra hacia su gente más vulnerable. Y hoy, ese corazón late cada vez más débilmente en la penumbra del olvido.